Bienvenidos de nuevo a la clase abierta de la Escuelita de Game Design. Este año estamos comenzando un ciclo nuevo, por única vez en el año de los que son nuestros cursos. Tenemos 4 cursos actualmente, todos relacionados al videojuego y al juego en general. También abarca algo de juegos de mesa y en general cualquier estructura lúdica, como le llamamos. Así que bueno, la idea de la clase abierta es hablar un poquito de Game Design, resolver dudas si es que ustedes tienen. Y nada, contarles un poquito qué es lo que hacemos. Básicamente lo que podemos llegar a ver como temas es lo que ahora deben estar viendo en pantalla. Tal vez ustedes ya saben cómo se hace un videojuego. Eso es relativamente, o se cree que es relativamente fácil de saber, pero bueno, también hay unas cositas que hay que tener en cuenta antes de ponernos en lo que es propiamente el oficio de diseñar juegos, que sobre eso también vamos a hablar. Después también un tema que suele ocupar a los que quieren estudiar esto, tanto con nosotros como en otro lado, es qué vocación tienen, si realmente tienen la vocación del diseñador o tienen otro tipo de vocación de todos los posibles oficios o disciplinas que tiene un videojuego, ¿no? De eso ahora vamos a hablar también un poquito. Después también vamos a hablar de por qué puedes tener éxito, o en realidad al revés, por qué puedes fracasar, Claro. que es la mejor manera de tener éxito, sabiendo cómo fracasar, lo que no tenés que hacer, ¿no? Eso a menudo es una pregunta que uno se hace con el oficio, que uno a veces no tiene en cuta, y bueno, eh, la idea es un poquito hablar de eso también. Después le vamos a presentar lo que llamamos estructura lúdica, que bueno, si alguno conoce el libro que hicimos, es una metodología de diseño de juegos, se podría decir moderna, aunque no es exactamente así, pero por lo menos una metodología concreta, con elementos concretos, fáciles de entender, aunque bastante, podría decirse, complicados de implementar si uno no tiene claro cómo funcionan distintas disciplinas o distintas ciencias que están involucradas en lo que es el hacer videojuegos, como por ejemplo la sociopsicología y, usando un término un poquito más nuevo, las neurociencias, ¿no? Eso nos permite saber cómo motivar a nuestros jugadores para tener retención, para que no se vayan y para que en definitiva el juego que hagamos no sea un fracaso. Y por último, así rápidamente le vamos a decir qué vamos a hacer en el curso, este, para que sepa más o menos de qué hablamos. Estaría bueno saber si de Miguel sabemos, porque bueno, cursó con nosotros y ya conocemos más o menos su trayectoria, pero Ignacio y Mauro no sabemos si ya están metidos en el tema de videojuegos o bueno, o no, y les gustaría. Oh, Asumo que son jugadores, digamos, que les gusta jugar. sí, Va, no sé. capaz que solo les gusta timbear. Buenas, ¿se me Maurito escucha? dice que sí. Sí, Hola. Bien, soy Ignacio. No estoy metido más que sí como jugador, bastante eh, fanático, videojuegos, mucho juego de cartas y también ahora estos últimos años en juego de mesa. Y en sí no metido como esto me gustaría mucho. Por eso, bueno, me anoté al curso que van a dar ahora en 22 de febrero empieza, ¿no? Eh, Sí. Sí, bien. bueno, y sí metido Bueno, mucho en lo que es el sistemas. Ah, está bien, perfecto. perfecto. O sea, eh, la parte dura, digamos. ¿No? Y Maurito viene Sí, del lado de la sí, sí. ilustración, mira. Tenemos, Ah, tenemos artista. Bueno, Mira vos, qué bueno, che. bueno, Fantástico. chicos, empezamos a Están buenas las clases en este sentido, porque hay mucha gente que de golpe viene al lado de cuestiones más artísticas, otra gente que viene, muchos programadores, ¿no? O sea, otra gente que del palo de las humanísticas, pero que siempre le da una vuelta de tuerca. Obviamente a todos les interesan los juegos. De hecho, Miguel era diseñador, es diseñador, no era, es diseñador. Eh,
está interesante porque muchas veces se arman como equipos, ¿no? De gente muy distinta, pero que justamente lo importante, que es lo necesario para armar un videojuego, para armar un equipo completo de videojuegos. Sí. Bueno, dale. Así que, bueno, vamos a empezar a charlar. Esto es completamente informal, así que si Sí. quieren preguntar algo y eso, interrumpan, no hay ningún problema. Bueno, un poquito de historia antes de nada. ¿Por qué estamos haciendo este curso? Porque, bueno, primero porque obviamente es un ingreso para nosotros, pero también porque somos apasionados de educar, ¿no? De la educación. Nos gusta eso, nos gusta realimentarnos de lo que saben los estudiantes que vienen a la escuelita. Eso creo que es de lo más lindo que Sí. se da, sobre todo en estas clases que son a distancia, porque viene gente de distintos países e incluso de distintas provincias de acá de Argentina, y bueno, es muy enriquecedor, es algo que nos gusta mucho, de hecho nos gustan más que las clases Sí. presenciales. Tienen algunas, bueno, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero para mí lo más lindo de las clases a distancia es la variedad que hay de gente. Me encanta eso. Sí. Bueno, y ¿por qué un curso de Game Design? Bueno, hay dos cosas por las que uno debería estudiar Game Design si quiere meterse en la industria del juego o de los juguetes y del videojuego, sobre todo del videojuego, que es complejo en varios sentidos porque es muy cambiante, ¿no? Como es parte de una industria basada en la tecnología, bueno, progresa rápidamente y durante los últimos 20 años, ha ido cambiando bastante. Desde aquellos primeros juegos, ¿no? Un poco como que donde nos hicimos mucho de nosotros, eh, ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice, y hoy en día hay técnicas para diseñar juegos y están apareciendo herramientas que son cada vez más interesantes y más completas. Hasta no hace mucho tiempo se hacían videojuegos sin diseñador, es decir, el propio equipo, en la suposición de que eran gamers de toda la vida y por eso estaban haciendo videojuegos, se encargaba del diseño del juego. Eso todavía ocurre en muchos casos, pero nosotros siempre decimos que no necesariamente por ser un jugador asiduo o adicto, como lo quieran llamar, vas a poder diseñar, vas a poder hacer un buen juego desde el punto de vista del diseño. Sostenemos eso por un lado. En el libro yo había puesto un poco en broma, un poco en serio, que pretender que por haber jugado mucho sos un buen diseñador es como pretender que por haber comido todos los días de tu vida sos un buen cocinero, ¿no? La verdad que no. Quizá incluso, fíjate, podés saber cuando un juego te gusta o no, pero no sabes cómo lo hiciste. Y ahí está el tema, ¿no? Si lo tuvieras que hacer, ¿serías capaz? ¿Qué cosas tendrías que saber? ¿Y cómo fue cambiando todo? Así que hoy en día es una muy buena inversión para cualquier estudio tener un especialista, un tipo que estudia Game Design, que se forma en todo lo que son las nuevas herramientas y las nuevas tendencias del diseño de juegos, porque eso es la base. Si no tenés un buen diseño, después por más que tengas gráficos impresionantes y una tecnología y una ejecución, por ejemplo, en su código y todo lo demás, bueno, si el diseño es malo, el juego va a ser malo por más lindo y por más fluido que funcione. Eso muchas veces, y aunque parezca mentira, muchos estudios no lo tienen en cuenta. Y entonces se preguntan por qué fracasan después de 1 año, 2, 5 años de trabajar intensamente, de poner plata, de poner esfuerzo, recursos, se encuentran con que el juego no vende. Y ahí está el gran problema. Hoy en día la industria de videojuegos tiene dos grandes problemas, en general cualquier industria, pero la de videojuegos, bueno, que es nuestro rubro, particularmente es lo que llamamos visibilidad, es decir, que una vez que lanzamos el juego la gente lo encuentre, lo descargue, lo juegue. Es muy difícil hoy en día porque hay una saturación del mercado muy fuerte, es una competencia feroz en muchos sentidos, tanto en mobile como en PC. Y el otro gran problema, además de la visibilidad, es lo que llamamos dentro de la industria, un poco cariñosamente, retención. La retención implica
que vamos a estar tratando de diseñar un juego que la gente realmente ame, se enamore, ¿sí? Es decir, porque es la única forma de que una persona quede o esté dispuesta a hablar bien de tu juego, a descargarlo, a jugarlo y en particular a pagar si es que es un juego comercial, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Por otro lado, también ha ido cambiando la técnica de diseño. Estos que vemos acá en pantalla, de la era dorada del videojuego, 70s, 80s, eran juegos que tenían otro propósito, se jugaban diferente, eran muchísimo más limitados por cuestiones de hardware, por cuestiones también de que recién se comenzaba a entender cómo funcionamos y cómo funcionan los videojuegos para nosotros. Y hoy en día vas a encontrarte que muchos estudios o muchos desarrolladores eh, diseñan todavía como si fuesen los años dorados. Y ese es un problema grave. Ahora vamos a hablar de las formas en que te podés arruinar el proyecto, ¿no? Bueno, pasamos. Hoy en día tenemos una nueva forma de diseñar juegos, porque los juegos han evolucionado en estos últimos 40 y pico de años, 50 años prácticamente, han ido cambiando en muchos sentidos porque ha ido cambiando también la gente. La gente ya no consume contenidos de la misma forma que en los 70 o en los 80 del siglo pasado. Trabaja de otra forma, ve Netflix, tiene todo en un dispositivo móvil y cada vez va a ser todo más móvil y hay cosas nuevas que van llegando y comportamientos de las personas que desde el punto de vista del diseño nosotros tenemos que acompañar, porque si no, si nos quedamos diseñando como en los 80, como en los 70, bueno, después no nos preguntemos por qué el juego no vende. Es decir, no vende porque no hemos logrado poner los mecanismos adecuados para que haya retención y para que haya visibilidad también. El gran problema hoy es la retención, sobre todo si hablamos de juegos freemium, o sea, de descarga gratuita, que tengan compras integradas. Bueno, así que vamos a hablar un poquito de eso, un poco, bueno, el curso que vamos a dar tiene que ver con eso. Después, el cómo se hace un videojuego, todo el mundo más o menos cree saber cómo se hace un videojuego, pero la verdad es que hay unas cuestiones que hay que tener en cuenta. Para hacer un videojuego hay un ciclo de desarrollo, un ciclo, una serie de pasos que se dan más o menos en forma, algunos de ellos en forma simultánea. El esquema que estamos viendo acá es simplemente a modo de ejemplo, no es exactamente así tal cual, pero en general sí, te vas a encontrar con ciertos pasos o etapas que hay que ir cumpliendo desde el momento en que uno se decide hacer un juego hasta el momento del lanzamiento y la vida posterior del juego. A tener en cuenta que hoy también, en la era moderna, siglo XXI, los videojuegos se consideran más parecidos a un servicio que uno da que a un producto sellado que uno lanza al mercado y se olvida, como era en los 70 o en los 80, donde uno lanzaba un juego y listo, te quedabas cruzado de brazos a ver si vendía, y a lo sumo hacías una secuela o una precuela o algo así. No había forma de mejorarlo. Y no. Te llegaban las malas noticias después que a nadie le gustaba. Claro, hoy en día lo lanzás y le estás dando soporte permanente, actualizando contenidos, y bueno, es muy distinto diseñar eso y diseñar esto. Y en esa etapa, en el ciclo de desarrollo, bueno, como ustedes ven, no nos vamos a detener mucho en cada fase, pero básicamente la que nos importa es esta, la del game design. ¿Por qué? Porque no es que venga, digamos, nosotros cuando damos cursos, nosotros mismos cuando laburamos de esto, nos encontramos siempre con un problema que es que apenas queremos hacer un juego nos ponemos a diseñar así en frío, o mejor dicho, en caliente. Y ese es un error, es uno de los principales errores de un diseñador. No debes ponerte a diseñar sin saber antes qué tenés por delante. A veces nosotros usamos la analogía de vuelta de la cocina, ¿no? Decimos, bueno, sería como llegar a tu casa a la noche y querer cocinarte un manjar, ¿no? Y de repente abrís la heladera y tenés un tomate, una botella de agua y un huevo que se pudrió hace una semana. Y bueno, decís, bueno, esto es lo que yo tengo, ¿qué puedo hacer con esto?
Bueno, con eso creo que no puede hacer nada, no sé. No sé, tal vez una mano experta puede hacer la genialidad, pero bueno, Bueno, hay que tener creatividad. bueno, muchos estudios, muchos autores independientes, por ejemplo, se lanzan a diseñar, es más, peor que eso, se lanzan directamente a programar, por ejemplo, sin diseñar nada y van diseñando sobre la marcha, con mucha prueba y error, que está bien, ¿eh? Yo no digo que no pueda salir un gran juego de ahí, de hecho hay ejemplos, han salido grandes juegos de la mera experimentación. Pero básicamente esto es una industria y es como que en el cine empieces a tomar tomas con la cámara y después pensás a ver cómo va a ser el guión, bueno, o sea, es como empezar desde otro lado. Bueno, es Se el ubica cine, acá. claro. O sea, digamos, es Sí, una industria. claro, a nadie se le ocurriría filmar una película sin hacer un guión, sin pensar Claro. las escenas, sin tener los actores, ¿no? Bueno, para hacer un videojuego tampoco hay que hacer todo lo atropelladamente. Entonces, bueno, en esta fase que ustedes ven acá, tenemos pasos que cumplir. Eh, Vamos en profundidad un poquito. Todo comienza cuando hay un motivo para que uno quiera hacer videojuegos. O un juego, ¿no? Esto se aplica también a un juego de mesa, si quieren. Eh, Siempre hay un motivo. Puede ser un cliente que te pide porque trabajas en una empresa o simplemente a nosotros se nos ocurrió hacer un juego para practicar o porque queremos comenzar el caminito de hacer videojuegos. Bueno, eh, empieza ahí y después viene una fase que es una fase de planificación. ¿Qué es esto, no? A ver, abrir la heladera y ver qué ingredientes tengo antes de cocinar, o escribir el guión y hacer el casting de los actores y conseguir el equipo antes de ponerme a filmar, ¿cierto? Es lógico, ¿no? Cualquier producto industrial que uno quiera hacer hoy en día necesita una planificación, una etapa de planificación, donde uno, por ejemplo, hace cosas como analizar quién es el público objetivo, a quién le vamos a vender el juego, ¿sí? Después sí, viene la parte en que cuando yo ya tengo idea de todo esto, voy a comenzar a diseñar recién a partir de la planificación, a partir de lo que los americanos llaman, los norteamericanos llaman, constraints. Antes de yo ponerme a pensar siquiera cómo va a ser el juego, a hacer un prototipo, que obviamente todo juego necesita un prototipo para ir probándolo, para hacer playtesting, y por supuesto, antes de escribir el documento de diseño con el cual el equipo va a trabajar, hay algo que llamamos constraints, ¿sí? Que es este estudio o este análisis de lo que tenemos como ingredientes antes de hacer un juego. Bueno, esa parte, esto es absolutamente crucial antes de diseñar. Vuelvo a decir, antes de diseñar. Las constraints son el principio de realidad. A ver, somos X personas en el equipo, sabemos hacer esto, tenemos tanto dinero, tenemos X tiempo. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Evidentemente, si son dos gatos y tienen 2 pesos, van a hacer un juego que puede estar genial, pero es mucho más pequeño, ¿no? O sea, si tienen millones de dólares, tal vez hagan un super videojuego, ¿no? Pero bueno, eso Sí. al principio no les va a suceder. No, y aparte recomendamos que al principio, cuando uno es novato y recién comienza a meterse en esto, hagan juegos pequeños, juegos realizables con los recursos que ustedes tengan, como dijo Ceci, dinero, tiempo, quién es mi equipo, en qué plataforma voy a publicar, todo lo que haya alrededor, todos los ingredientes que tengo en mi heladera para poder hacer ese manjar que quiero. Y en realidad, en lugar de un manjar, si son mis primeros 3, 4 juegos, lo que voy a hacer en realidad es un sanguchito, ¿sí? Chiquito, Qué chiquito, rico, muy bonito, muy jugoso, pero chiquito. Para yo poder atravesar toda la etapa de lo que es el proceso de desarrollo y la experiencia de hacer y publicar y sostener ese producto. Vuelvo a decir, después no me queje de que no vendí nada si me puse a hacer un juego monstruoso que tardo 5 años en terminarlo, que para cuando lo termino la tecnología que usé es obsoleta, salió la competencia que es mejor que el nuestro, y una serie de elementos que la verdad que constituyen el gran error de todos los diseñadores novatos y de todos los estudios novatos
esto de no tener en cuenta las constraints, la etapa de planificación, cuáles son las limitaciones que hay en torno al diseño. Con lo cual yo estoy diciendo que todo esto, esta fase, la fase que nos involucra a nosotros, diseñadores, va a depender exclusivamente de la etapa de planificación, de las constraints. Yo voy a diseñar únicamente lo que creo que puede hacer el equipo, ¿sí? Ese es el principal error de un diseñador. Diseñar algo inmensamente difícil de hacer, algo demasiado ambicioso, que todo el equipo no pueda llegar ni aunque se maten, aunque por más que la idea sea maravillosa, por más que estén convencidos de que van a poder hacerlo, la verdad que hay que ir con mucho cuidado. Ayer se había difundido por ahí una partecita del libro donde yo decía que el peor género para comenzar a diseñar o para hacer juegos, el peor género, son los juegos de rol, ¿no? Son los más complejos por la cantidad de elementos que involucran. Y la gran mayoría de nosotros, claro, como venimos un poco de ese palo y nos gusta eso, nos encanta la idea de comenzar y hacer un juego de rol, y ahí es donde nos metemos hasta el cuello en un problema de difícil solución, de muy larga solución, que involucra costos, frustraciones, pérdida de gente que va y viene en el equipo, bueno, en fin, es un lío, ¿no? Entonces por eso hacemos mucho hincapié en esto. Después vienen otras etapas, pero estas etapas van a depender ya de lo que nosotros hayamos generado como documento de diseño, como concepto de lo que es el juego propiamente dicho, ¿sí? Y ahí hasta el lanzamiento nosotros vamos a estar trabajando todos los días, periódicamente, controlando que el juego vaya en la dirección que nosotros fijamos junto con el resto del equipo como objetivo, ¿sí? Bueno, es todo un temita eso. ¿Cómo hacemos juegos? Bueno, hay una serie de cuestiones que el diseñador tiene que saber. Nosotros necesitamos estar al tanto de muchas cuestiones. Por ejemplo, se supone que es nuestro rol, ¿no? Imaginar el juego, inventarlo. Somos inventores de juegos. Es lo más lindo que te puede pasar si te gusta hacer esto, te gusta la creatividad, te gusta crear cosas, además de consumirlas. Diseñar juegos, inventar estos mecanismos tan complicados, es hermoso, porque es como, a mí se me hace como si fuese el mecanismo de un reloj, donde hay engranajes que giran, todos unos dependen del otro, y hay una precisión, ¿no? Es un mecanismo hermoso, es alucinante diseñar eso. Pero claro, tenés que saber cómo funcionan esos engranajes, qué hace que se muevan, qué tamaño tiene cada engranaje, etc. ¿Cómo se hace eso? Uno podría decir en términos generales con mucha práctica, diseñando desde chiquitos o desde apenas les pica la avispa del diseño, empezar, ¿no? A diseñar de todo el tiempo, en papel, aunque sea, pensar diseño, hacer diseño, vivir el diseño como algo maravilloso que es esta creación de un mecanismo lúdico, ¿no? Bueno, pero también para poder hacer eso vas a necesitar saber varias cosas. El diseñador tiene que saber gerenciar, tener cierta habilidad para el management, porque de alguna manera es uno de los componentes del equipo que tiene visión, que lidera un poco hacia dónde va el barquito, ¿no? Entonces hay una necesidad de ser un poco líder, aunque no seas el product manager, digamos, el líder del equipo, el gerente general del equipo, ¿no? Necesitas tener un poquito de eso. De hecho, en grupos chiquititos es muy común que el diseñador sea también el productor del juego, ¿no? Claro, a medida que los equipos se hacen más complejos porque hay más dinero y bueno, o sea, hay recursos en que gastar, obviamente las funciones van a estar mucho más definidas en una persona, ¿no? En un equipo chiquito y probablemente haya multitasking, gente que hace un poco de todo, ¿sí? Hola, Rocío. Ah, ¿ese Rocío, mi Rocío? ¿O es otra Rocío? Tal vez mi Rocío. Ah, no sé. Hello. Dice. Ese es tu Rocío. Bueno, Bueno. si hablan inglés es tu Rocío.
Bueno, partimos de la base que le estamos hablando a gente que está empezando dar sus primeros pasos, así que el que haga el diseño probablemente tenga que saber un poquito de management o aprender, entender cómo funciona la industria, eso le sirve a todo el mundo. Claro. Algo de negocio, por más que no sea lo suyo, pero bueno, más o menos de entender por dónde va la cosa, y obviamente cuestiones técnicas y ser creativo, porque en definitiva, en el fondo es un arte, ¿no? O sea, es un artista el que está detrás del diseño de un juego. Claro. Y bueno, las tareas del diseñador, como están viendo en pantalla, son bastantes. Muchos pensaban en una época, me acuerdo, que el diseñador creaba el concepto del juego, escribía el documento de diseño y se iba, ¿no? En realidad, no, creo que es uno de los últimos que es el que apaga la luz, como dicen, ¿no? Y cierra la puerta, porque tenés que estar todo el proceso. Y además tenés una serie de tareas que van más allá de la propia invención del juego, que es todo lo que están viendo ahí. Dice acá que tenés que saber un poquito de negocios, ¿no? Y cómo funciona la industria. Eso es no porque uno pretenda, digamos, ser un empresario en el sentido de ser el dueño comercial del producto, sino más bien porque el negocio, la forma en que se hace el negocio, si se venden los juegos hoy en día, alteran, o mejor dicho, inciden directamente en lo que diseñas, ¿sí? Si estás diseñando un juego freemium que necesitas que tenga un enorme engagement, o sea, un gran poder de retención para fidelizar a los jugadores, para que puedan pagar dentro del juego, en la tienda interna del juego, vas a diseñar de una forma diferente a si solamente es un juego premium, ese que lo vendés por un precio fijo y listo, o si simplemente es un juego que vas a regalar porque podés, porque es una cuestión que va por el lado artístico o por lo que sea. Entonces, de acuerdo al modelo de ingresos que pretendés para el juego, cambia la manera de diseñarlo, ¿sí? No puedes diseñar un juego freemium pensando mejor dicho, sin pensar en cómo lo vas a vender, porque después no vas a poder meter el mecanismo de monetización, de fidelización o retención dentro del mecanismo. ¿Se entiende? Es como si a tu reloj le faltara un resorte, entonces los engranajes no van a funcionar. ¿Cómo estoy ahí con el reloj? Bueno. Sí, estás con los relojes. Sí. Bueno, otra cosa es lo que vemos en pantalla, la vocación que uno puede llegar a tener dentro de lo que son los oficios de esta... Ahí están los engranajes. Acá están los engranajes, perfectamente, son muchos. Son muchos. Yo siempre digo lo mismo en todas las clases, pongo más grande el engranaje del game design porque para pelearme con los otros. El de programación tiene que estar chiquito. Sí. ¿Viste? Los programadores se ponen así, no, nosotros somos si nosotros no existe el juego. Claro. Y los artistas dicen, si no lo hacemos lindo, no te lo compra nadie, ¿no? Y todos tienen razón. Sí, después, todos tienen razón. Después viene el productor y te dice, no, si yo no hago que ustedes laburen, hermano, no hay nada acá, ¿sí? No funciona. Y el del guión dice, pero la historia es importante, si la historia está mala, a la gente no le importa nada del juego. Y el de la música dice, pero la música es la mitad de la ambientación, ¿no? Sin música no existe, no hay arte. Y el tipo de negocio dice, sí, pues si yo no lo sé vender, ustedes, por más que hagan el juego más lindo del universo, no se mueren de hambre, ¿sí? El de marketing dice, pero está bien, vos lo sabés vender, hermano, pero si yo no digo que el juego está, no vas a vender nada tampoco. Y el de QA dice, sí, pero si tiene errores, ¿sí? Por más lindo que lo sepas vender, más bien diseñado que esté, la gente te lo manda al tacho de la basura en 2 patadas. Y el de soporte dice, sí, pero si la gente pide algo y vos no lo pones rápido, morís, hermano. Con lo todos tienen razón. Todos tienen razón, por eso el engranaje más grande es el game design. el del game design, ese es el más importante. De alguna manera sí, porque, como decíamos al principio, si el diseño está mal de entrada o incompleto, el arbolito te crece torcido, ¿sí? Por más hermoso que está todo lo demás, todo esto otro que está acá, por más genial que sea, si fallaste acá, en el diseño, o sea, si hiciste un juego aburrido, un juego incoherente,
lleno de cosas absurdas, que no genera, ¿no? Por más lindo que sea, la verdad que la gente lo juega un rato, se asombra un rato de la gráfica, etcétera. A los programadores siempre les digo lo mismo, a los de QA, si el juego anda espectacular, la gente ni se entera, que es lo mejor que les puede pasar, Sí. ¿cierto? En cambio, un jugador puede aceptar un juego que se ve feo, pero que esté bueno, ¿no? Correctísimo. Y al revés, un juego hermoso, pero que no te calienta, la verdad que es lindo. Uno dice, es como esas películas que uno le preguntas, che, ¿qué te pareció tal película? Muy buena fotografía. Claro. Entonces yo digo, es un embole la película, es linda, pero es un embole. Pues si lo único que te dicen es eso, ¿no? Bueno, y ahí tenés entonces un problema también de vocación. Mucha gente, yo a veces estoy en carreritas estas terciarias que hay de desarrollo de videojuegos o carreras multimedia, que vos entrás, digo, los chicos entran pensando que van a estudiar una cosa y no saben bien qué, les dicen multimedia y es una cosa media abstracta, es un poco de todo, ¿no? No hay una especialización en nada. Y la industria, nuestra industria, cualquier industria, pero la del videojuego que está muy verde, para que funcione bien, para que madure, necesita especialistas. Bueno, puedes tener una industria fuerte si son todos generalistas, si todos hacen de todo. Porque nunca el tipo que hace de todo un poco hace todo genial. A veces sí hay algunos que otros por ahí dando vuelta que son una especie de Elon Musk del videojuego. Ok, está bien, pero son como... Son excepciones, ¿no? El común de los mortales, nosotros no podemos hacer todo bien. Hacemos una o dos cosas bien, pero no todo, ¿no? Entonces, bueno, vos para que un juego salga bueno, necesitas que todos sean genios, ¿no? Los Beatles eran todos buenos, los 4 o 5 eran todos buenos. No se puede de otra manera. Bueno, de todas maneras, está bueno tener una visión generalista de la industria para entender en cuál es tu pieza, ¿no? O sea, claro. Cuál es tu función. Porque si no conoces cuestiones del game art, de la programación, de un montón de cosas, y solamente conoces de lo tuyo, o sea, está bueno como un ciclo básico generalista y después ir al... Bueno, estamos acá con la rubia, estamos trabajando, con varias rubias estamos trabajando en un... ¿Cómo? La Daniela es rubia. Cierto, sí. Estamos trabajando, somos miembros de una sociedad internacional que tiene el poder de homologar planes de estudio a nivel internacional, entonces estamos trabajando para ver si podemos... desde acá, desde Argentina, al mundo, aunque parezca estúpido, pero bueno. ¿Por qué estúpido? Bueno, y creamos el dulce de leche, la virome. Entonces, ahora vamos a crear carreras de estudio, de carreras universitarias de ingeniería de videojuegos, en lo posible carreras públicas, para que cualquiera pueda estudiar en los países donde hay carreras públicas gratis, o casi gratis. Y bueno, estamos yendo hacia ahí, y si vamos hacia donde vamos, va a haber un ciclo básico como las ingenierías, los primeros 2 o 3 años que vas a estudiar en general todas las áreas y después vas a poder elegir una especialización para justamente especializarte en ese área que a vos te gusta. Bueno, eso es lo que pasa naturalmente con un pibe entra hoy en día a una carrera de estas terciarias o algo así, o multimedial, y termina decantándose 4 o 5 años después y dice, bueno, a mí de todo esto que estudié, la verdad que me gusta, no sé, qué sé yo, fotografía, capaz que o música, o diseño gráfico, o programación, ¿no? O diseño, bueno. Y recién ahí, ¿no? El tipo decide, bueno, en videojuegos hay una manera un poquito más piola de tal vez una forma interesante es ir a una game jam, como le llamamos, que son esos ciclos de hacer videojuegos en 48 horas, 72 horas, donde confluyen todas las disciplinas y ahí uno ve en la práctica cómo es hacer un videojuego, aunque termine siendo un prototipo chiquitito, uno atraviesa por el proceso de la creación del producto, ¿no? Y están todas las áreas juntas.
Y entonces el programador tiene que trabajar con el artista, y el artista con el diseñador con el músico, y el músico con el... Y entonces ahí uno puede decir, ah, bueno, a mí me gusta la producción tal vez, o sea, ser el tipo que organiza y que tiene la visión, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer esto, o ser el diseñador, el que inventa el mecanismo este de relojería que es el juego, o ser el artista que le da vida visual, en fin, o el programador que lo hace posible, y todo esto, ¿no? Así que bueno, hay también otras partes que tienen que ver un poco satelitales, tal vez al desarrollo propio del videojuego, pero que también son fundamentales, como por ejemplo el área de marketing, el de negocios, o las áreas de QA, de los que buscan errores y corrigen, o las de playtesting, las que hacen reportes de gameplay, de jugabilidad, para que el diseñador y el resto del equipo puedan mejorar el juego antes de su salida. Y están los que producen los reportes y las métricas, y bueno, hay muchísima gente que trabaja para hacer un videojuego. Por eso también, en lo que es industria, es muy difícil ser solo, un lobo solitario, ¿no? Hacer todo junto. Porque a menudo, aunque logres hacer el juego y esté buenísimo, si no tenés el apoyo, por ejemplo, de un canal de distribución o de un publisher o de la comunidad, nadie se entera que hiciste un juego. Es decir, se enteran unos poquitos y bueno, no es la idea. Entonces, bueno, ¿qué hace un game designer? Varias cosas. Hacemos lo que llamamos el game concept, que es el documento, el concepto del juego, lo que vamos a escribir en un documento después. Ese documento es la base por la que va a trabajar el resto del equipo. Ahí nosotros vamos a sentar todo por escrito, cómo funciona ese mecanismo del juego, que es un mecanismo que va muy por adentro, en realidad, que cuanto mejor diseñado está, más invisible es al usuario, ¿sí? Es bastante, es como, ¿viste el ajedrez? El ajedrez tiene unas reglas muy sencillas en apariencia, pero tiene una complejidad enorme. Y una jugabilidad infinita, ¿no? Bueno, es un muy buen diseño y así hay muy buenos juegos también. Bueno, ¿y qué más hacemos nosotros? O sea, ¿qué más podemos hacer? Esto que ven acá, trabajar en una empresa de estudio, trabajar como un freelancer, que es el caso nuestro, por ejemplo. También podemos hacer cosas como hacer dar clases, capacitación, consultoría, y principalmente esto, ¿no? Armar un equipo y hacer juegos. Eso es lo que más tenemos que hacer nosotros por varios motivos. Porque nadie nos va a tomar sin experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Es haber hecho un par de juegos, aunque sea chiquitos, publicados, publicables, aunque sean de mesa. Poder hacer algo para demostrar que tenés experiencia. Porque si no, ningún estudio te va a tomar. Porque van a tomar al que tiene experiencia, al que acredita experiencia. Es como cualquier trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero es hacer juegos. Después ir a pedir trabajo. ¿Se entiende? Si no, estás perdiendo el tiempo. No pierdas tiempo. Usa ese tiempo para hacer juegos. De la manera y del formato que puedas. Tenés que aprender a reunir un equipo de desarrollo y publicar. ¿Sí? Y bueno, ahí tiene que ver con esto que decíamos antes. Al principio, bueno, hay que empezar con juegos pequeños. Primero para poder generar experiencia, para poder desarrollar ese portfolio de trabajos, ¿no? Que te van después a acreditar ante otros, digamos, que sabes algo, ¿no? O sea, Exacto. Y bueno, otra de las razones por las que tu juego tiene que ser chiquito y manejable y para poder terminarlo es que necesitas reunir esa experiencia lo antes posible, ¿sí? Porque si no, vas a tardar mucho más en conseguir trabajo y a lo mejor puede pasarte que después de hacer 2 o 3 juegos, conseguiste un equipo y todo eso, ya no quieras entrar a trabajar en la empresa de otro, quieras tener tu propia empresa. Así que en el curso nosotros hablamos a veces bastante de emprendedurismo, de esto de poder independizarnos y ser nuestros propios dueños, ¿no? Es difícil, pero también es más bien una cuestión mental, de apertura mental. Entonces sostenemos que así como diseñamos juegos, también podemos diseñar nuestro futuro. De alguna manera se parece. Así que bueno, estas son las cosas que nosotros podemos llegar a hacer, ¿sí? Una manera, estudiando, ¿no? Es esta, autopublicarse y sobre todo
asistir a todos los eventos o grupos o game jams que haya por ahí para poder adquirir esa experiencia, para poder hacer los contactos y para poder decidir en definitiva si querés dedicarte o no a eso, ¿correcto? Bueno, y ahora sí vamos a hablar de esto que les decía yo, de los fracasos más que del éxito. ¿Cuándo podés llegar a fracasar? Esto es algo que yo a veces digo, ¿por qué la gente que hace juegos no toma en cuenta estas cosas? ¿Qué es lo que te pasa que te mandás a hacer cosas que no tienen mucho sentido? Habíamos dicho que los dos grandes problemas que tenemos en la industria de videojuegos y en toda otra industria son estas dos, ¿no? Cómo hacer que la gente descubra, sepa que hiciste tu juego, ¿sí? Cuando lo listan en los stores, que no se vaya al infinito en la lista, y cómo hacer que la gente adore tu juego, o sea, no lo desinstale una vez que lo instaló. Si vas a monetizar el juego, y sobre todo si lo haces freemium, con compras integradas, si la gente te desinstala, obviamente ya es uno que no va a pagar nunca. Vos necesitas que la gente juegue todo el tiempo posible, hasta enamorarse del juego y está dispuesta a invertir más dinero y más de su precioso tiempo en ese juego que hiciste. Estos son los dos grandes agujeros negros que tenemos dentro de la industria. Bueno, ¿por qué la podemos pifiar? Primero, porque tenemos un equipo incompleto, o como dice ahí, desbalanceado, ¿no? Porque ¿cuándo tenemos un equipo incompleto? Ahora vamos a ver un poquito cómo se conforma un equipo más o menos completo, pero puede ser que en ese equipo, puede ser que te pase lo que me pasó a mí muchas veces por cabezón, ¿no? Por tosudo. ¿Usted sabe qué me pasó? Dígame. Fracasé. Fracasé por creer que yo podía hacer todo solo, ¿sí? Por pensar que yo podía manejar un negocio o entender siquiera de pagar impuestos. La verdad es que a mí me pones a diseñar y yo soy feliz, ¿sí? Me pones a fabricar relojes, yo fabrico relojes. Soy un animal de trabajo, ¿sí? Me puedes pegar latigazo y yo trabajo. Pero me pones a que haga una factura y me aburro. Automáticamente me decís la palabra factura y me da sueño. Salvo que sean mesas para comer. Salvo que sean para comer, sí. Con lo cual, la primera lección es conseguirte ese hombre de negocios que va a permitir que tu creatividad y tu fuerza laboral rinda, ¿sí? Yo fracasé varias veces, o sea, me metí a... Porque, viste, también está el tema este de que es muy difícil conseguir buenos socios, es casi imposible. De 1 a 100 tenés un 95% de probabilidad de fracasar. La mayoría de las personas están absolutamente locas. Y no quieren trabajar, quieren plata fácil. Es más, hasta creen que trabajando hacen plata. Pero bueno, ese es otro tema que un día lo vamos... Eso es más filosófico. Sí. Pero básicamente es muy difícil conseguir buenos socios. Porque el socio es una especie de pareja. Vio que ayer fue 14 de febrero, ¿me regaló algo usted? No, usted tampoco. Bueno, perdón la digresión. Un poco el socio es como un enamorado de uno. Uno lo tiene que enamorar y el otro también te tiene que corresponder. Y los dos tienen que ceder posiciones porque si no, no es posible la pareja. Y tiene que haber comunicación permanente y hay que hacerse regalitos y todo eso, ¿no? Bueno, el tema con eso es que, claro, es una relación compleja. Así que el socio es difícil de conseguir y uno puede decir, ah, caramba, mejor me dejo de buscar un socio que es para problemas, ¿sí? Y voy solo, bien se lame. Y voy solo, bien se lame, muy bien. Es correcto eso y ahí está que depende. Si sos Elon Musk de vuelta, capaz que te sale bárbaro. No sé. No creo tampoco. No sé tampoco, ¿no? Porque después hay otro filósofo por ahí que dice que en realidad para ser el mejor te tenés que rodear de los mejores. No, y vos podés ser un mediocre, de hecho, pero si sabés rodearte de gente proactiva bueno, y buena en lo que hace, vas a tener éxito. Bueno, es muy complicado todo, ¿no? Y va para largo, después lo hablaremos en el curso ¿verdad? Muy bien, Rodrigo. Pero el tema
pasa que si uno no tiene la habilidad, por ejemplo, de llevar adelante un negocio, vas muerto. Y yo fracasé por eso, las veces que fracasé. Me puse a hacer aplicaciones para el App Store, me puse a hacer dos veces eso, qué tosudo. Quise hacer revistas, durante muchos años yo fui periodista de videojuegos, soy. También fracasé por no tener un hombre de negocios idóneo o simplemente no tenerlo. La única vez que tuve un tipo de negocio me fue bien, ¿no? El resto del tiempo fracasé. Hola Hernán. Y bueno, a eso me refiero con el equipo incompleto, desequilibrado. Hay que saber encontrar las personas que van a formar tu equipo. También la falta de planificación, lo que hablamos al principio de las constraints, ¿sí? Pero básicamente para completar el tema del equipo, el equipo tiene que tener las patas fundamentales bien, Sí. bien Vamos a hablar definidas, ¿no? Uno puede llegar a que en el equipo no haya un músico, ¿no? No porque los músicos no sean importantes, simplemente porque de última lo podés tercerizar de alguna manera, pero está buenísimo que haya un músico igual, ¿no? O sea, pero si no tenés al programador, al diseñador y al artista, al menos, ¿no? Y sí. Y está bueno que haya un productor, aunque sea alguno de esos mismos tres, bueno, tiene que estar, las patas fundamentales tienen que estar. Si hay dos artistas y un programador, probablemente es un fracaso el juego. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a extender un poquito ese concepto. Bueno, el otro es no prestar atención a los ingredientes que tengo en la heladera, que es lo de la planificación. Otra es cuando no tengo un sistema de producción ágil, básicamente porque no sé producir, no sé desarrollar. Hay muchas herramientas hoy en día, por ejemplo Scrum es lo que más se usa en videojuegos cuando son grupos chicos. Así que vas despacio y desorganizadamente, es una enorme pérdida de recursos y uno termina muy frustrado, ¿sí? También puede pasar que tu juego no tenga la visibilidad suficiente porque no supiste dotarlo de mecanismos de viralización correctos, más allá de la campaña de marketing que hagas, que puedas llegar a hacer. El juego debería tener alguna manera de contagiarse entre jugadores. Eso facilita muchísimo la divulgación del juego, la visibilidad. También podría ser que diseñaste mal la retención, o que como pasa mucho, por ejemplo, en juegos independientes o chicos, o de industrias inmaduras, la retención está mal diseñada o no directamente no está diseñada. No hay ningún mecanismo de retención. Hay diseñadores que esperan que el juego venda simplemente porque lo lanzaste al mercado, ¿sí? Hay muchos juegos así. La mayoría son así, lamentablemente. Y los que no son así, que son los que analizamos nosotros en el día a día y en el curso, los que tienen la retención bien diseñada, son una máquina de hacer, sí. Claro, es una máquina de hacer dinero. Qué sé yo, por ejemplo, un Clash Royale, el año pasado, el desarrollador de ese juego móvil no sacó ningún juego, creo, y sin embargo creo que levantaron 800 millones de dólares, simplemente porque el juego sigue generando, ¿no? Bueno, hay que saber diseñar ese mecanismo, a eso le damos mucha importancia durante el curso. ¿Qué otra forma? Bueno, pifiaste, fallaste con el sistema de monetización, no estás entendiendo qué es lo que la gente compra, cuándo, dónde y cómo, ¿sí? Tiene que ver con el mecanismo de retención, está muy ligado al mecanismo de monetización. También puede ser porque no tengas dinero para hacer el juego, eso es producto de no haber tenido en cuenta las constraints iniciales, no haber planificado correctamente, ¿sí? Entonces, muchas veces, aunque uno dice, bueno, el juego yo lo hago con mis amigos en un garage y no gastamos nada, en realidad siempre hay un costo que tenés que al menos recuperar cuando lanzás el juego. También que no has planificado y no estás haciendo acciones después de haberlo lanzado. Hoy en día, lo habíamos dicho al principio, los juegos son más un servicio que un producto sellado, con lo cual necesitas actualizar
el juego para mantener el interés de las personas, para que siga habiendo retención, para que siga habiendo chance de que te paguen algo, ¿no? Y también, un poco ya más avanzando un poco más todavía en lo que es el diseño moderno de contenidos, tenés una mala estrategia transmedia. Pero bueno, eso excede un Ya poquito. estallar más fino, digamos. Sí, y por supuesto, la última acá que pusimos, sos un desastre testeando el juego, lo lanzás sin testearlo y te encontrás con 1.500.000 errores. Y lo peor de todo, lo que acaba de aparecer ahí abajo, seguramente sí, que no termines. En realidad eso es lo peor de todo, que no termines el juego. Por eso vuelvo a la idea inicial. Si vas a empezar a hacer juegos chicos. Juego muy simple, lo más chico posible, que esté bien diseñado, lindo, que retenga, que tenga monetización, todo eso, pero chiquito. No te pongas a hacer Skyrim porque no vas a llegar. Y acá, bueno, para ampliar un poquito lo del equipo, veamos quiénes son o qué debería yo conseguir para tener un pequeño estudio de videojuegos. Primero, por supuesto, nosotros, Game Design. Si no hay un diseñador de juegos, corres el enorme riesgo, digamos, puede no haber un game designer, por supuesto. De hecho, durante 40 años, digamos, no hubo técnicamente diseñador de juegos, no existía el rol, digamos. Pero existía el que lo diseñó. Claro, existía digamos, se hacía, obviamente, se diseñaba entre todos los miembros del equipo, pero claro, era más fácil diseñar juegos, era mucho más fácil. No, tampoco era fácil, ya me entienden, quiero decir, no era como hoy que necesitas crear un mecanismo de visibilidad, de retención, que pueda monetizar, que tenga... Bueno, hoy es mucho más complejo y necesitas un tipo que sea experto en eso, especialista en eso, y que esté full time en ese tema. Por eso es difícil que el mismo tipo que programa el diseño, y vuelvo a decir, a lo mejor existe ese tipo, hay casos que son los Elon Musk del videojuego, pero en general no, en general necesitas un game designer porque todos los demás pueden saber muchísimo de su área, pero quizá no saben tanto de diseño de juegos. Después el artista va a depender, no todos los artistas como ven ahí son iguales, son todos, tienen una especialidad dentro. Estos son como los médicos. Antes tenías un médico para todo, ahora tenés el clínico que te deriva a los especialistas. Bueno, esto más o menos. Tenés el lead artist que te va a derivar o te va a hacer que cada especialista haga una cosa, ¿no? Va a depender si el juego que estás haciendo es 2D o 3D, si lo vas a animar, si no lo vas a animar, cómo lo vas a animar, con qué herramienta, etcétera. Son muchos tipos de artista, tal vez necesites uno especial para lo que estás pensando hacer. En los programadores también vas a tener un montón de programadores diferentes, no es lo mismo el tipo que programa single player que el tipo que sabe sobre inteligencia artificial o el tipo que programa redes, ¿no? Hay una diferencia. Son distintos niveles de conocimiento, distintas filosofías de programación. Ahí vas a tener que buscar el más idóneo para lo que querés hacer. También pasa lo mismo con el músico, pasa lo mismo con el escritor. El game designer, a veces es una de las clásicas preguntas, no es lo mismo que el escritor, que el guionista. No son la misma cosa. Uno diseña un mecanismo de relojería, digamos, y el otro diseña una historia. Este agarra la historia y la mete dentro de ese mecanismo para potenciar todavía más el engagement del juego. Pero no necesariamente el game designer es el tipo que escribe la historia, ¿ok? La esboza, pero el que la desarrolla puede ser un guionista, ¿ok? Bueno, después tenés los que hacen posible que el resto del equipo trabaje. El productor o team leader, que es el que se encarga de resolver los problemas y de que el barquito vaya en la dirección correcta. Tenés el hombre de negocios, que es el que llena los papeles, ¿no? El que paga las cuentas, ese. Tenés la gente que hace el playtesting y el QA, que son fundamentales porque no puedes sacar un videojuego con errores, ¿sí? Es pegarse un tiro en el pie. Ahí vas a perder toda la retención, toda la visibilidad instantáneamente. Si tu juego tiene errores, la gente lo desprecia al instante. La gente es muy mala, la gente es muy, muy mala. Y por supuesto necesitas también gente que te haga relaciones públicas, que contacte con la prensa, por esto de la visibilidad. Como ven, es todo
un verdadero arte el hecho de poder hacer un videojuego. Y todo esto solamente es posible mediante un sistema de producción de eso que llamamos ágiles, como Scrum, ¿sí? Scrum es esto digamos, lo esquematiza, es una forma de trabajar que te hace trabajar en forma organizada, con metas diarias o semanales, con una serie Chao, de Miguel. preguntas. Chao, Miguel. Dale. Gracias, che, por venir. Bueno, nos pasamos, ¿no? Bueno, ya en 15 terminamos. Bueno, en definitiva, son las cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder hacer un juego. Es un juego mucho más difícil hacer un juego, digamos, que de lo que puede parecer. Y acá, bueno, llegamos rápidamente a lo que es lo que llamamos nosotros estructura lúdica, que es nuestra metodología de trabajo. Es una metodología que nos permite varias cosas, por ejemplo, dar un curso de game design que creemos que está bueno, que sirve, que es útil, que te deja una técnica concreta, sólida. Este, Después lo van a poder ver grabado si quieren, no se preocupen. El resto lo pueden ver grabado, después lo subimos a YouTube. Sí. Bueno, la estructura lúdica es una metodología. Tomamos el juego en sí mismo, en términos generales, como un mecanismo motivacional. A raíz de tomarlo como un mecanismo motivacional, utilizamos la psicología conductual como fundamento de la metodología de diseño. ¿Sí? No nos vamos a meter mucho en explicación, pero básicamente decimos eso, decimos que también es una simulación de procesos vitales. El juego simula nuestra actividad en la vida diaria o en la vida en sí, lo cual es muy importante en términos de diseño, nos permite diseñar de una forma determinada. Y sostenemos también que la estructura lúdica que toma este formato, ahora lo ampliamos, no cambia, permanece relativamente fija en cualquier tipo de juego, ¿sí? Lo que puede llegar a cambiar es el dispositivo, es decir, dónde ese juego se ejecuta, y el dispositivo, por supuesto, puede alterar las posibilidades que tenemos a la hora de diseñar. Por ejemplo, en una DS podríamos diseñar un juego táctil, en una PC todavía no sería conveniente, y eso, bueno, altera las posibilidades que tenés a la hora de diseñar los mecanismos del juego. La estructura lúdica está compuesta en su base, de psicología conductual, y decimos que tiene un ADN, así me gusta llamarlo, que tiene que ver con que debe ser un juego que permite aprender algo, más allá de la propia jugabilidad, debería enseñar algún tipo de contenido a las personas, si es posible interesante. Es un mecanismo para socializar contra lo que dicen mucho que el juego te aliena, nosotros sostenemos que es al revés, ¿sí? Permite sociabilizar. Y también es una forma artística, una vía de expresión para el equipo de desarrollo, para el game designer Porque y es un para todo. producto cultural, digamos, con lo cual tiene un montón de valores. Así es. Bueno, cuando uno toma todos estos ingredientes, estos son nuestros ingredientes de la heladera, cuando uno toma todo esto, más las constraints, más la pura estructura lúdica, que es lo que están viendo ahora, podemos decir que diseñamos un juego con mayores chances de éxito, ¿sí? Mayores chances de éxito. Por supuesto, no decimos que esto es garantía de un éxito, pero sí que te acerca muchísimo más al simple método de la prueba y error a la hora de vender tu juego, de visibilizarlo, de obtener retención. Bueno, la estructura lúdica tiene una serie de elementos que están acá, que es lo que desarrollamos a lo largo del curso. Son elementos, como les decía, que están basados en la psicología conductual. Tiene varias cuestiones acá que uno debe ir analizando e introduciendo a ese mecanismo. Todo esto que ustedes están viendo acá son como los engranajes del juego. Y todos funcionan juntos. Cuando gira uno, gira el otro, ¿no? Tienen rueditas dentadas y están solapadas, y cuando gira algo, gira todo el mecanismo. Y es un mecanismo, igual que un reloj, es un mecanismo de precisión. Bueno, nada, vamos terminando. Eso es lo que hacemos en el curso. Brevemente en el Lo curso, desarrollamos, digamos, claro, cada parte para tener un desarrollo. Es muy complejo, toda esa estructura, bueno, nos lleva ¿sí? unas cuantas clases.
Sí, sí, porque aparte, bueno, hay que fundamentarlo, hay que entender por qué funciona y por qué no funciona, qué hace que las personas se motiven, qué hace que tengan deseo de determinada cosa, qué pasa neurológicamente hablando con ese deseo, cómo nos comportamos. Por ejemplo, el cómo nos comportamos afecta, entre muchas cosas, por ejemplo, a la distribución de las recompensas dentro del juego, ¿no? O sea, uno no puede poner recompensa en cualquier lugar. O los logros, o como los quieran, cualquier tipo de recompensas tiene un lugar donde se pone, porque se pone como reforzamiento conductual y no porque sí. Y bueno, todo eso requiere una explicación que obviamente la damos durante el curso. Eh, bueno, vamos a aprender todo esto que ustedes ven acá. Básicamente enseñar cualquier tipo de juegos usando la estructura lúdica, es usando esto. Vamos a hacer prototipos que Papel. son opcionales, pero que si los hacen aprenden muchísimo más. Vamos a aprender eso que les decía, por qué funciona todo esto, ¿sí? Y también vamos a aprender, bueno, la cuestión formal, poner todo eso en un documento de diseño para que utilice el equipo, armar ese equipo, también tiene sus formas, hay una forma recomendada, y también vamos a hablar un poquito de todo lo que va alrededor, por ejemplo, incluyendo cómo comunicarse con la prensa, cómo hacer que tu juego sea conocido, y varias cuestiones más. Eh, Todo esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de 12 clases, de 3 horas cada clase aproximadamente. Son cerca de 36 horas, creo, o algo así. Sí. Eh, 12 horas, 12 clases de 3 horas. Aclaramos que tiene una parte teórica, esto es como lo que acaban de ver, pero solemos pedir trabajos prácticos y hacernos devoluciones y charlar en clases porque es una manera de aprender, ¿no? Principalmente cuando uno hace prototipos analógicos, o sea, prototipos en papel, que después, cuando uno está conforme con ese prototipo y cómo funciona, podría derivar en un juego de mesa, en un juego de cartas, o en un videojuego, o en un paseo turístico, no sé. La estructura lúdica no cambia, lo que cambia es el dispositivo, ¿no? Entonces, Claro, claramente los contenidos que vemos en el curso, uno podría quedarse, digamos, con la cuestión teórica que sirve, ¿no? Porque hemos tenido alumnos que en realidad no es que quieren hacer un videojuego, sino que quieren entender, digamos, todo el mecanismo, está buenísimo, pero bueno, si la idea es hacer un videojuego, evidentemente hay que empezar a aplicar esos saberes, digamos, o sea, en algo concreto. Con lo cual, el laburo es fundamental. De todas maneras es opcional, pues somos todos grandes. sí, todos laburamos, Claro, ¿viste? Bueno, por ahí alguno no lo puede hacer, pero lo puede hacer después, si puede sí, comenzar, sabe cómo comenzar. exactamente. Y lo que está bueno, que yo siempre digo, que si como todos juegan, ¿no? Eh, empezar, en los contenidos que damos, empezar a verlos en los juegos que uno transita, ¿no? Y empezar a analizar esos elementos que uno ve en clase de manera teórica en algo concreto cuando estás ahí dándole en vivo, ¿no? Eso está bueno porque empezás a reflexionar un poco y a tener un concepto sobre lo que, Sí, sobre el juego, ¿no? principalmente lo que nos gusta del curso, que hasta ahora por suerte nos ha ido saliendo bien, es que genera un cambio mental, ¿no? Que es fundamental para poder diseñar. Es una forma nueva de ver tal vez la industria, de verla desde adentro y no desde el lado del jugador, sino desde el otro lado del escritorio, ¿no? Desde el tipo que diseña, que hace un plano, que ejecuta, que trabaja en conjunto con los demás, que hace, que concentra la creatividad de todo el equipo. Algo fundamental es entender también que el diseñador de juegos, el inventor de juegos, no es la palabra más autorizada, digamos, sino simplemente es un engranaje más dentro de ese sistema de producción. Es decir, el diseñador de juegos, si bien sabe la teoría y todo eso, lo que hace es potenciar lo que hace el equipo. Este es un trabajo de equipo, ¿no? Un trabajo en conjunto, donde el diseñador es simplemente uno más y está al mismo nivel de importancia que el programador, que el artista, que el manager, y hasta que el músico y todos, ¿no? Eh, Internamente igual pienso que el diseñador es el más importante.
creo que Claro, en algún lugar, digamos, sosteniendo tu teoría, pero igual, o sea, no sé si es absolutamente sostenible, pero lo importante es que el diseñador, en definitiva, tiene que atravesar todas las etapas, nunca puede abandonar de alguna manera el diseño del juego, porque vos podés diseñar en papel, pero después tenés que controlar de que ese espíritu del juego siga existiendo, no se haya distorsionado, no se haya ido por cualquier lado, ¿no? O sea, bueno, o sea, uno tiene como que acompañar toda la producción, o sea, todo el momento de producción del juego. En ese así es. sentido, uno podría decir que hay algo de razón. De Bu- todas maneras, los productores es súper importante, ¿no? Un Sí, rol sí. muy importante que cada vez la industria lo viene como identificando, ¿no? Bueno, o sea, además del artista, del diseñador, todo eso, bueno, el hombre del látigo, por así decirlo, ¿no? O sea, que Bueno, mire, le hice una pantallita para usted. ya, Rocío es productora, así que está, Ah, Rosy, no claro. pasa por la puerta ahora con lo que dijo. Pero es cierto, por ejemplo, son terribles los Excel de Rocío, están buenísimos, pero a mí se me caen las medias cuando los veo, me dan pánico. Son un montón de cosas, sé que sin eso, sin esa planificación, es imposible hacer nada. Es imposible. A mí me dan así como, me dan miedo. Claro, exactamente, eso es diseño de producción, pero hay que saber, o sea, eh, así que bueno, obviamente sos un creativo, hacer un Excel así, te quieres matar, así que está bueno Y sí. la figura del productor, no solamente el productor que sale a buscar dinero, sino el productor el que, bueno, hace posible que ese laburo se haga en tiempo y forma. Así es. Bueno, acá estamos, hasta acá llegamos. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Si no, nos vamos despidiendo. Ah, mirá, Este, entró más gente. sí, Hernán, decime. Gonzo. ¿Sí, Hernán? A ver. Hernán, ¿podés escribir o podés utilizar el micrófono? Ah, ¿aló? ¿Levantaste la mano? Ah, tal vez Ah, tocó, o sea, porque levantaste la mano sí. porque sí. Bueno, ¿Los libros tienen el mismo contenido? Sí, ah, el libro, bueno, vuelvo una para atrás. Este libro, el curso es este libro, claro. el marroncito, digamos, el primer libro se llama Estructura Lúdica, que es el nombre de la metodología que desarrollamos, después de mucho investigarlo. El rojito, el libro rojito, este que está acá, Mm. es para otro curso, es un curso de diseño y narrativa transmedia que también damos nosotros. Eso empieza a mitad de año, por ahí. Estaba muy Eh, asociado a esto, ¿no? O sea, Está muy asociado porque es la nueva sí. manera de integrar el diseño de juegos en otras áreas. El mejor ejemplo de eso es Overwatch, por Mm. ejemplo. Pero hay otras cosas, Lord of the Rings, Matrix, Potter, bueno. Eh, y este libro lo escribimos con Ceci juntos, es un libro sobre historia del juego desde sus orígenes. Del juego, no solo del videojuego, sino del juego y cómo evoluciona hasta convertirse en videojuego y un poquito más allá, ¿viste? Claro, tomando que el videojuego es una tecnología del juego, en definitiva, es una de las tecnologías del juego. Claro, exacto. Tengo los dos en Uruguay. Ah, Hernán, léelos. Gracias por comprar. ¿sos uruguayo? Muy bien. Bueno, Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y nada, como les decía, estamos para lo que necesiten. Si pueden buscarnos en el grupo de Facebook o escribirnos, ahí en el sitio tienen la manera de ubicarnos, cualquier cosa que necesiten, estamos a vuestro servicio. sí, empezaba a las 7, Max. Después lo subo, Max, Sí. lo subimos a YouTube, ahí al canal de la escuelita. Ahora en un rato me pongo a subirlo y ya para mañana tal vez lo tenés. ¿Eh? Dale. Bueno, gracias por venir. Si no hay más preguntas, me retiro. A la 1, a la 2, a las 3. Pará, me están escribiendo. Ah, bueno. Bueno, Bueno, ha sido un gusto. gustazo. Nos vemos.